Bueno, dejo abierto para no acaparar el micrófono, pero les dejo para que cada uno le dirija la palabra a Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por lo que nos has brindado hoy. Realmente de primer nivel, tanto el material, la calidad de las exposiciones, de toda tu claridad, en el léxico especialmente, muy buen manejo. Puedo decirlo con algún pequeño peso específico, porque también me has tocado el corazón, porque en mis primeros años de ingeniero estuve trabajando en todo el estudio de prefactibilidad de todo lo que es el complejo hidroeléctrico, el aprovechamiento hidroeléctrico, el Cordón del Plata. Así que todo ese tipo de cosas me hace volver a los viejos tiempos, aquellos en los que uno amó un poco más la vida. Así que muchísimas gracias. Hay una pregunta de Jorge Beretta, que dice si todo el diseño de estos, bueno, todo lo que es la parte cálculo, etcétera, de la presa fue hecha por profesionales del medio. Sí, el grupo consultor de proyecto estuvo conformado por Connie Bellier, que es un estudio de ingeniería muy famoso de Francia, por Tosso, ingeniero, bueno, los hermanos Tosso participaron activamente en el diseño, y por otra empresa que se llama Geotécnica, que creo que era de Chile, si no recuerdo, no quiero cometer una equivocación, pero creo que era un estudio de suelos de Chile. También trabajó, bueno, profesionales como el ingeniero Barchiesi, que lo mencioné, de la Universidad Nacional de Cuyo, pero sí, mayormente el estudio Tosso de acá de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Néstor Aguilera, creo que tenías algunas inquietudes, si querés, podés ahora ponerlas en la mesa, por así decirlo. Sí, cómo no, buenas tardes. La reflexión es la misma que me ha tocado hacer en otros ámbitos en que nos permiten expresar las voces, y desde ese punto de vista creo que es muy valioso este tipo de oportunidades para dar a conocer lo que pensamos quienes tenemos una formación especial para ver un poco más allá del primer árbol del bosque. El expositor citó un par de ejemplos de errores en la infraestructura asociada a Potrerillos. El primero, que el momento que se hacen las operaciones del descargador de fondo, el sistema de provisión de agua potable entra prácticamente en colapso, lo cual indica una pobre planificación de lo que es la capacidad de reserva para el caso de una emergencia o de una operación que no es de emergencia, sino que es habitual y que está asociada a la seguridad de la presa. Y también un pequeño comentario sobre un puente carretero que fue fundado sobre una obra hidráulica que no tenía nada que ver con el puente carretero. En ambos casos, yo estoy seguro que han habido opiniones calificadas de técnicos, de profesionales, que han dicho esto no se debe hacer así, y hubo alguien que pensaba que tenía más valor lo que quería decidir, y resultaron en condiciones erróneas que tienen que corregirse a expensas, por supuesto, de mayores inversiones que las originalmente previstas. En el caso particular de la operación del descargador de fondo, además, teniendo en cuenta lo que mencionaba Pablo, que es la recomendación del ICOL, que no es una norma, sino apenas una recomendación, que tiene que vaciarse la mitad de la altura del embalse en 10 días, significa que si nosotros tuviéramos ese evento extremo de un sismo que requiera el vaciado del embalse, la provisión de agua potable para la ciudad de Mendoza va a estar durante ese tiempo prácticamente en cero. No digo si hay alguien que ha estado en estos momentos participando en todas estas decisiones que haya pensado en la capacidad de reserva que no tenemos para poder superar esa situación. Reconozcamos que es un evento extremo, pero es una cosa que necesariamente tenemos que llamar la atención para que se comiencen a tomar las suficientes previsiones. Sí, si me permitís, Néstor, para acotar, yo no me detuve tampoco en esto para no ser tan larga la charla, pero otro inconveniente respecto a la posible operación del descargador de fondo es la línea de ribera del río,
que aún hoy no se encuentra totalmente controlada por la autoridad de aplicación, por el DGI, por la provincia de Mendoza. Y en caso de erogarse este caudal, hay muchas edificaciones a la vera del río que van a quedar bajo el agua, así directamente. Eso también es para tener en cuenta. Tengo algo más que aportar justamente sobre ese tema. En el año 1985, estando yo también trabajando, como mencionaba recién Eduardo, en agua y energía, el estudio que se hizo para el caso de una rotura súbita del glaciar que indicaba el río Plomo, replicando el fenómeno del año 1934 que prácticamente destruyó la central de Cacheuta, se hizo un estudio, creo que irrigación o hidráulica o el CELA, no recuerdo, realmente no recuerdo bien qué era, el estudio de línea de ribera de lo que era el desembalse de ese pequeño lago que se había formado naturalmente por el avance glaciar, indicaba que la infraestructura que estaba en estos momentos construida sobre el río Mendoza prácticamente quedaba destruida, incluyendo puentes carreteros, parte de la destilería de Luján de Cuyo, cantidades de zonas cultivadas que estaban absolutamente expuestas. Todo eso era justamente producto de que, como mencionaba Pablo, no hay un estudio certero de líneas de ribera y de una gestión de riesgo asociada a uno de estos eventos. Evidentemente, queda mucho trabajo por hacer y es necesario que lo digamos. Sí, respecto al evento que mencionás de 1934, se estima que tuvo un caudal pico de 2.700 metros cúbicos por segundo. Está contemplado dentro de la crecida máxima probable de estos 7.500, pero hay que tener en cuenta que el aliviadero erogaría 1.800 metros cúbicos por segundo. Esas áreas de inundación están determinadas, incluso están determinadas para el colapso de la presa, que puede producir caudales picos de más de 10.000 metros cúbicos por segundo. Y existe un plan de acción en emergencia, en donde hay una coordinación con las autoridades de la provincia, defensa civil, municipios, etc. Pero al margen de eso, se sigue construyendo ilegalmente sobre la ribera del río. Ni siquiera para estas áreas de inundación extrema, sino para áreas de inundación que pueden ser alcanzadas bajo operación normal, ¿sí? La gente se ha acostumbrado a que por el río no venga tanta agua, pero en algún momento podemos llegar a tener años hidrológicamente más ricos y tener que abrir el descargador de fondo para erogar estos caudales complementarios a los que se turbinan, y eso puede llevarnos a caudales en el río de, no sé, más de 100, 200 metros cúbicos por segundo, y te puedo asegurar que muchas edificaciones, sobre todo en la zona de Luján, van a quedar bajo el agua. Correcto, gracias. No, gracias. Guillermo Pensado, adelante con la pregunta. Sí, Juan Pablo, muy buena tu exposición, la verdad me encantó. Tengo 3 preguntas, una en parte ya la tocaste, pero lo voy a seguir. Pero la primera es, al principio cuando diste los parámetros mencionaste la base Nibia 470 metros cúbicos segundo, que no entendía a qué se refería. La segunda es el túnel que lleva agua a la central Cacheuta antes de la chimenea de alivio, cómo es su recubierta, si es de concreto o si es de roca libre. Por último, como geólogo, en parte lo dijiste recién de que hay aguas abajo, muchas obras quedarían cubiertas bajo el agua, porque si el caudal medio es 45 metros cúbicos y en un caso extremo voy a liberar 1.800, claramente es mucho más que el valle natural. ¿Qué problema? Porque para colmo se está construyendo aguas abajo de la represa, ahí se encañona el valle, soy geólogo, se encañona el valle, se cierra, y además ahora hay muchas obras civiles. ¿Qué efecto puede tener eso de que se indique el agua y vuelva hacia la misma obra? Y eso se previó, porque realmente es como que hay otro dique, incluso la misma central Cacheuta creo que quedaría bajo el agua con esa erogación.
Esas 3 preguntas. Gracias. Bueno, empiezo por la primera. Respecto al caudal base nibio, o sea, cuando se genera el hidrograma, una crecida, siempre tenemos un caudal en la base, ¿sí?, del hidrograma, que este sería el caudal máximo que se ha determinado a partir de la fusión nibia para una nevada extraordinaria en alta montaña, ¿sí? Tendría un pico de 470 metros cúbicos por segundo. Y a eso se le suma un pico pluvial, ¿sí?, que es lo que hace que el hidrograma ya tenga esta curva con un pico más pronunciado, en donde ahí es mucho más importante en la ocurrencia de un aluvión, no las nevadas, no el deshielo, sino las posibles tormentas convectivas que ocurran en todo el valle de Uspallata y Potrerillos, y que por todas estas subcuencas o cauces pequeños que están generalmente secos lleguen al río y generen un aluvión de magnitud importante. Entonces a eso se refiere con el caudal base. O sea, el caudal, digamos, máximo que se prevé a partir de la fusión nibia es 470 metros cúbicos por segundo. Pero a eso se le suma, para la crecida máxima probable, el pico pluvial, ¿sí? Ahí se llega a los 7.500. Respecto al túnel de aducción, que va desde la obra de toma de la presa hasta la central Cacheuta, tiene un revestimiento de 30 centímetros de espesor, atraviesa varias fallas geológicas, eso se inspecciona cada 5 años, se encuentra en buenas condiciones. El revestimiento es a los efectos más que nada de mejorar el escurrimiento, ¿sí?, de poder alcanzar los 80 metros cúbicos por segundo. No es con fines estructurales, porque para esa presión, digamos, del agua es posible de soportar por el macizo, la presión en el escurrimiento normal, y cuando hay un golpe de ariete por sobrepresión, eso es directamente amortiguado por la chimenea o túnel de equilibrio, entonces el túnel ni se entera. Y por último, ¿me podés recordar la última pregunta? Lo último era si estaba previsto, El que se caso vuelva extremo, los 1800, ¿qué pasaría con esa agua? Aguas abajo sería prácticamente. Bien, te contesto. Hay un estudio de que ya con 800 metros cúbicos por segundo se inundaría la dársena de la central Cacheuta, porque en esa parte el valle es más angosto, más encajonado el río. Estamos hablando de situaciones extraordinarias, ¿sí? Con 1800 metros cúbicos por segundo, yo entiendo que no va a haber un retorno del flujo de agua, pero sí va a haber un arrastre importante por ese cañón que puede llevarse puesto varias cosas. No he leído, ahora me ha generado la inquietud respecto a qué pasaría con la central Cacheuta en caso de producirse esos 1800, de erogarse esos 1800 metros cúbicos por segundo. Lo voy a investigar. Por Pero lo pronto el parque termal y el hotel Termas. Sí, eso con caudales bajísimos ya se inunda. Exacto. Hemos tenido inconvenientes con ello, con apertura del descargador de 100, 150 metros cúbicos por segundo. A mí lo que me preocupa es que ese valle, es normal que cuando hay una avenida en esos cierres naturales, se bloquee por arrastre de grandes rocas, y eso te forme un dique que te afecte para atrás, te vuelva el agua y te ponga desde atrás en riesgo la represa, pues está toda prevista para proteger aguas arriba. Sí, sí. Y no de que te venga un efecto. Está bien que ahí justo se abre, es un valle y es difícil, pero quería saber nomás de inquietud. Retroerosión. No he leído sobre eso, pero lo voy a investigar. Entiendo que está contemplado. Juan Pablo, en el 1970, Sí. en enero, nosotros con mi esposa estábamos recién casados y vivíamos muy cerca del canal Cacique Guaymallén, y vino el aluvión del plomo, ¿no? Y el agua llegó a la altura de la ventana. Es decir, nosotros nos teníamos que subir a la mesa de la cocina para no enfriarnos tanto, porque el agua era muy helada. Ese tipo de aluviones yo creo que ya no puede existir más, ¿no? No sé si te referías al dique Frías. al dique Frías. Dique No, Frías, no, me no, parece.
el agua fría, no, el agua era helada. Nosotros estábamos arriba de la mesa de la cocina para no congelarnos los pies y hasta que empezó a bajar el agua, pero Eso fue en los estuvimos... 70, Raúl. Perdón, Raúl, pero creo que la parte que no se entiende bien, pues discúlpenme la intromisión, pero como moderador lo hago con la mejor intención, es que ese aluvión que fue el 4 de enero de 1970, si mal no recuerdo, Sí. se debió a un problema en el dique Frías. No tiene nada que ver con el río Plomo. No, perdón, Eduardo. A ver. ¿Puedo hacer un aporte muy importante? Creo que Sí, gracias. el Sí, por aluvión al favor. que se refiere Raúl es un aluvión que se produjo en el Río Blanco en febrero del año 70, en el Río Blanco. Yo estaba de vacaciones en Potrerillo y yo bien, viví bien. ese aluvión. Fue digamos, un día natural que se rompió arriba en el Río Blanco. Y bueno, produjo mucho daño, produjo un muerto, muchos vehículos, se llevó autos, se llevó casas en lo que era el cauce del Río Blanco en Potrerillo. Yo lo viví ese aluvión y ese es el aluvión al que creo que se refiere Raúl. Bien, gracias Sí, por la aclaración. sí, Muchas gracias. exactamente. Yo trabajaba en Carbometal en ese momento y teníamos los tambores con carburo de calcio que empezaron a flotar en el Cacique Guaymallén. Y los que no estaban muy bien sellados, entraba el agua, se generaba el acetileno y explotaban. Y esos tambores llegaron hasta San Martín. Es decir, que fue una cosa bastante seria, fue un aluvión muy grande. Sí, sí, yo le puedo contar que el auto nuestro se lo llevó desde la puerta de lo que era el hotel de la Chacrita y lo encontraron a 10 kilómetros en el cauce del río Mendoza, pero encontraron un karting, no un auto. A mí me tocó atar con todas las sogas que tenía el Citroën porque se lo llevaba para todos lados, o sea que lo até a la columna de la casa para que no se me lo llevara. Bueno, debido a que el Río Blanco está aguas arriba de la presa, ese aluvión hoy día quedaría amortiguado en el embalse. Claro. No tendría esa incidencia. Respecto a Raúl. lo del dique Fría, ya que salió el tema, por ahí no tiene que ver con la presa, pero sí nos atañe a los que estamos en la ingeniería. También debiera controlarse más la edificación sobre el pedemonte, ¿sí? Porque se están impermeabilizando todas esas áreas y eso genera dos inconvenientes. Primero, se disminuye la permeabilidad del suelo, es decir, se infiltra menos agua, y por otro lado se aumenta la velocidad de escurrimiento. Entonces, hacia agua abajo podemos llegar a tener en algún momento problemas. Nos hemos olvidado, porque hace varios años que no tenemos un aluvión, pero siempre está presente la posibilidad de que a partir de una tormenta convectiva de gran intensidad y corta duración se produzca algún aluvión en la zona del pedemonte. Bueno, muy bien. Yo diría que si alguien más quiere preguntar, Victorio, no estás calladito, y vos que estás siempre ahí, estás levantando la mano, pero claro, adelante, Victorio. Yo había levantado la mano con las herramientas del Zoom, digamos, no la quise levantar personalmente. Bueno, adelante, Victorio, siempre. El micrófono, entonces aprovecho. Juan Pablo, muy linda tu charla, la verdad, muy completo todo el panorama que nos has dado, muy explicativo de toda la obra, con un montón de detalles que no conocemos, así que, bueno, muy lindo, felicitaciones. Un par de cositas quería preguntarte, por ejemplo, los resultados que han tenido de la auscultación que han hecho en todo este tiempo, ¿les han permitido, por ejemplo, ver cómo hubiesen sido, por ejemplo, los asentamientos previstos en la etapa del proyecto con respecto a los que se produjeron o cosas así? ¿Han podido contrastar un poquito cuáles son las herramientas con las cuales han trabajado durante el proyecto? De hecho, bueno, hay varias cosas que no he mencionado porque si no la exposición sería aún más larga, pero tenemos dentro de las condiciones del pliego la visita de un consultor independiente cada 3 años, que es el ingeniero Oscar Navarro, un profesional
de mucho reconocimiento en el medio, de Neuquén. Y él siempre en sus informes destaca que el comportamiento de la presa se ha ajustado incluso de mejor manera que lo que se preveía durante el diseño. Y fundamentalmente en cuanto a los asentamientos, que son muy bajos. O sea que hay un buen trabajo de compactación, el material aluvial se ha comportado realmente muy bien. Sí hay algunas diferencias en cuanto a la piezométrica en algún sector de la presa. Esto que yo mencioné de que el muro colado no se podía garantizar un perfecto cierre contra el paleocauce. Bueno, de hecho ha sido así, y aparentemente hay algún ingreso de agua por este muro que eleva la piezométrica por encima, en un sector de la presa, por encima de lo que se preveía en el diseño. Durante el diseño, la inspección pidió realizar bandas de alerta, o sea, categorizar los rangos de trabajo de los instrumentos en distintas zonas. El grupo consultor no estaba muy de acuerdo con esto, y la postura de CEMSA tampoco era estar de acuerdo con esto, obviamente, porque por ahí es como tratar de analizar el comportamiento global de una obra focalizándose en algo muy puntual. Y el comportamiento de una presa, por un efecto tridimensional que tiene, está más, y la experiencia así lo marca, está más condicionada por la observación visual, por el comportamiento en conjunto de varios parámetros. Hace 2 años tuvimos una controversia con la inspección que objetó estos niveles piezométricos más altos que lo que se preveía durante el diseño, y a raíz de eso es que se realizó nuevamente el estudio de verificación de la estabilidad de la presa, que ejecutó el ingeniero Barchiesi, y se determinó que para esa piezométrica que realmente se tiene en este momento, que es distinta a la que se previó durante el diseño, aún bajo esa situación la estabilidad de la presa sigue estando dentro de los márgenes de seguridad, e incluso, como mencioné, los asentamientos obtenidos fueron menores que durante la etapa del diseño. O sea que sí, en respuesta a tu pregunta, se contrasta la situación actual con las hipótesis de diseño. Bueno, gracias, Juan Pablo. Otra preguntita, ¿de qué orden son los periodos naturales de vibrar ahí de la estructura de la presa? ¿El periodo de vibración de la presa? Ajá. No recuerdo en este momento el valor. No importa. Si te digo un valor te miento, pero lo puedo buscar. De hecho, hicimos un trabajo de investigación con gente del CERETEC, así que está el valor. No lo recuerdo ahora de memoria. No te preocupes, está bien. Está bien. Sí, la última, ya que tengo el micrófono. Digamos, material que ha sedimentado ya, ¿hay manera de poder extraerlo, hacer unas limpiezas así en algún momento de la vida útil de la presa, o eso como...? Se puede llegar a ser un dragado, pero es muy caro, y no solo es caro por el trabajo en sí, sino que lo que más repercute económicamente es tener que vaciar el embalse, porque eso genera una pérdida de ingresos por generación hidroeléctrica, valga la redundancia. Entonces, es muy oneroso, muy caro, y no, la verdad que lo mejor es emplear el descargador de fondo cuando se detectan los aluviones y extraer los sedimentos de suspensión. Una vez que están depositados, se consolidan, tienen una carga hidráulica importante por todo el peso del agua del embalse, así que es muy difícil de remover. Gracias, Juan Pablo, y bueno, felicitaciones nuevamente por la charla. No, gracias a vos, Víctor. Adelante, Tato Salaza, con la pregunta que levantó la mano hace rato. Adelante, sí. Alberto. Muchas gracias, Pablo. Te felicito por tu claridad. He entendido muchas cosas que, digamos, hasta hoy día me llamaban la atención y no tenía cómo explicármelas. Pero Victorio, en parte, hizo la segunda pregunta respecto a la vida útil del embalse, teniendo en cuenta los sedimentos, teniendo en cuenta
todos los parámetros que vos has brillantemente desarrollado, ¿se ha calculado el tiempo útil de este embalse? Bueno, como les mencioné, se estimó en 6 hectómetros cúbicos por año la pérdida de volumen. Hasta acá hemos perdido 55, o sea que estamos debajo de ese promedio. El embalse está en operación desde el año, con el llenado completo, desde el año 2006, o sea que tiene 14, 15 años. Pero basándose en esa estimación, estaba alrededor de 60 años más o menos de vida útil. Operando adecuadamente los órganos de evacuación, yo creo que se puede prolongar, y también no hay que dejar de lado que este embalse regulador estaba dentro de un proyecto global más grande que ya mencionamos, que es Cordón del Plata, y construyendo esas presas agua arriba podemos incrementar muchísimo la vida útil del embalse. Bueno, muchas gracias. No, por nada, Alberto. Titarelli, estás muy calladito. Humberto Giamone quiere hablar. Ah, bueno, a ver, no sé. Cualquiera, adelante, Humberto o Luis, que primero agarre el micrófono. A ver, yo quiero, bueno, felicitaciones, Juan Pablo, por la charla. Muy clara, y también todos hemos aprendido. Pero yo tenía una curiosidad, más que nada. ¿Cuál fue el problema que se planteó inmediatamente antes de la habilitación de la presa con ese famoso terraplén que hubo que hacer, o que no sé qué pasó, que tuvo mucha prensa? Si fue realmente algo importante o fue alguna cuestión comercial, digamos. Bueno, me ha hecho entrar en un tema polémico, pero entremos. Me gusta hablar de ese tema. La opinión que voy a dar es personal mía, no tiene nada que ver con la empresa, ni no me metan en lío. Es la opinión de Juan Pablo. Adelante, tranquilo. Bueno, lo que sucedió es lo siguiente. Durante la fase 1 del proyecto se hicieron investigaciones, se hicieron sondeos para determinar en el suelo de fundación, bueno, cuáles eran sus características, los distintos estratos, etc. En esos estudios se detectó que habían materiales finos, ¿sí?, aproximadamente 30 metros de profundidad, pero que estos materiales estaban muy consolidados, ¿sí?, y que no eran factibles de experimentar licuefacción. La provincia en ese momento, bueno, tomó conocimiento de eso, no objetó nada, se comienza la construcción de la obra, y acá hay un tema técnico y un tema político. Todo esto, por supuesto, es subjetivo, tómenlo como una opinión, porque hay, justamente por eso, una controversia. Hay una opinión, una postura de la provincia y otra de la empresa. Pero más o menos lo que le voy a contar es lo que yo creo que realmente ocurrió. La provincia nunca se imaginó que Cartelón y Pescarmón iban a construir tan rápido la presa. En 4 años ya estaba lista la presa, refuncionalizada la central Condarco, construida la central Cacheuta, y estaba listo para llenar. Y la provincia tenía a su cargo otras obras complementarias, que eran, por ejemplo, el famoso túnel de la Ruta 82, que recién hace 2 años se ha venido a inaugurar. Otra obra era el acueducto de obras sanitarias que viene desde el Río Blanco. Y una tercera obra era todo el desalojo de la villa de Potrerillos y el traslado al sector que se encuentra actualmente. Para ese momento, cuando había que llenar el embalse, la provincia no había hecho ninguna de esas obras, ¿sí?, que por cierto eran obras que en su momento la empresa le ofreció incluirlas en el paquete de Potrerillos. Pero la provincia no quiso, y dijo que se iba a hacer cargo de ella o que la iba a concesionar a otras empresas. Bueno, la cuestión que no se hicieron. Y entonces, ahí sí se valen de esta realidad técnica, que era la presencia de este material fino, para impedir el llenado. Pero
la consecuencia o el origen político de todo era eso, que no se había construido, entonces no podían llenar. Y si no podían llenar, evidentemente tenían que reconocerle a la empresa todo el perjuicio por la no generación de energía que iba a tener durante ese periodo hasta que la provincia hiciera las obras. Entonces, yo no dudo de la honestidad intelectual de las personas que voy a mencionar, pero tengo que hacerlo porque son las que tengo que mencionarlos, digo, porque son los que estaban en ese momento a cargo de la inspección de la provincia, que son profesionales conocidos del medio. Bueno, estaba el ingeniero Curadelli en la inspección, estaba Santilli en la Secretaría de Obras Privadas, creo, estaba Morandini en el Ministerio de Obras y Julio Cobo era el gobernador. Probablemente ellos hasta el día de hoy siguen convencidos que lo que hicieron es correcto. Yo discrepo. Tengo una valoración de ellos respetable, pero en ese aspecto yo discrepo con ellos. Para mí esto se usó como un argumento para que la provincia no reconozca el cumplimiento de esas obras complementarias que no había realizado. Entonces se interpone este problema de los suelos licuables, valiéndose de estas exploraciones que se habían hecho durante la fase de estos sondeos. ¿Qué es lo que hace la empresa? Se contrata al grupo consultor nuevamente, se hacen estudios geotécnicos, estudios sísmicos, etc. Se determina que ese suelo no era licuable. Se supone que aún siendo licuable, ¿qué sucedía? Y ahí se hace una nueva, por eso dije que este era el tercer estudio de verificación de estabilidad, porque el primero fue el original, el segundo fue el que se hizo por este lío, y el tercero el que hicimos hace poco. Y en este segundo estudio se supone que esos suelos eran licuables y aún así la presa seguía siendo estable, ¿sí? No era necesario construir ningún terraplén. Al margen de eso, la empresa construye el terraplén. Bueno, hay previo una discusión técnica, así, nota de pedido, órdenes de servicio que volaban de un lado o del otro. Se construye el terraplén. Se autoriza el llenado recién en el año 2006, cuando casualmente ya estaban hechas las obras complementarias que faltaban. O sea, la provincia ganó ahí 3 años para hacer esas obras. Pero la empresa va a juicio, y esta es la parte que muchos no conocen, la otra historia que no se contó. La provincia va a juicio y... ¿La empresa o la provincia? ¿Cómo? ¿La empresa o la provincia? Perdón, la empresa va a juicio contra la provincia. Perdón, gracias por la corrección. Bien. La empresa va a juicio contra la provincia, reclamando no solo los gastos por el terraplén, que eso era económicamente lo de menor importancia, sino todo el perjuicio y toda la plata de no haber podido generar a la cota adecuada de energía durante ese lapso de tiempo. El juicio lo gana la empresa, eso pocos lo saben, e incluso el perito contratado por la provincia le da la razón a la empresa. Y dice, sí, estos suelos no eran licuables, no hacía falta el terraplén, pero bueno, ya está hecho. Y la provincia le tiene que pagar a la empresa, y cuando hablo de la provincia no es un ente abstracto, somos todos los contribuyentes, le tuvimos que pagar a mi empresa un montón de plata, no voy a decir la cifra, pero fue bastante dinero, por esta, no sé cómo llamarlo, si negligencia, impericia o falta de coordinación u organización de los gobiernos, ¿sí? Eso fue lo que realmente ocurrió. Se construyó ese terraplén. ¿Con qué finalidad? Para alargar ¿se acuerdan que yo mencioné las superficies potenciales de deslizamiento que pueden ocurrir sobre el talud de aguas abajo? Bueno, una de ellas se consideraba que si pasaba por este sector de la fundación donde habían suelos licuables, ahí la resistencia al deslizamiento era menor. Entonces, para aumentar la resistencia se construye el terraplén, es decir, que se alarga esa línea, esa superficie potencial de deslizamiento. Con esa finalidad se construye el famoso terraplén. La presa tiene una sobreseguridad, o sea, no está mal, digamos, haber construido el terraplén, sí está mal haberlo hecho por los motivos políticos que fueron, para tratar de negar o de no reconocer la impericia del propio gobierno. Repito, esta es la opinión de Juan Pablo Cordone, no tiene nada que ver la empresa. Yo, en este tema, cuando entré a trabajar en la empresa, me lo contaron, y uno supone, bueno, estos te dicen esto porque son la empresa.
Pero yo lo investigué, leí, hay 12 cajas con 20 biblioratos cada una, de todo el proceso administrativo del juicio, y ahí hay, bueno, alegatos, testimonios, peritajes, estudios técnicos de uno y de otro lado, y librándome de cualquier subjetividad, por mi propia cuenta me puse a leer esa información y yo también llegué a la conclusión de que no era necesario el terraplén, de que la presa era segura. Eso es lo que sucedió. Gracias, Juan No me gusta Pablo. entrar en el tema porque tengo que por ahí criticar, entre comillas. No, no te preocupes, no te hagas problema. Tenemos dos preguntas o tres más que necesitan. Personaje de la facultad. Estamos muy excedidos en tiempo. Humberto Schiavone, hace rato que estaba con una pregunta. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por darme las gracias por haber asistido a esta conferencia. Muy contento. Pero quiero decirte que muchas veces llevé a gente, amiga turista, a ver el dique, y todos quedaron encantados con el paisaje y me preguntaron, ¿y por qué no hay forestación? ¿De quién es el Perilago? Te lo pregunto. Bueno, yo también me lo pregunto. No puedo entender cómo estuvieron aisladas Cacheuta y Potrerillo 20 años. De hecho, también hay toda una historia con la ruta. Después la provincia quiso hacer pasar la ruta por el coronamiento de la presa y quería hacer un túnel que conectara el coronamiento al camino actual, pero por encima de los túneles que ya estaban construidos del descargador de fondo y el aliviadero, lo cual era inadecuado. O sea, si se hubiera encarado todo el proyecto en su conjunto, se podría haber construido perfectamente un túnel sobre el coronamiento. Pero al hacerlo de manera posterior ya implicaba riesgo para la obra. De hecho, hubieron derrumbes sobre el portal de salida del descargador, se paralizó eso. Después hubo un segundo intento más adelante, eso que te digo fue en el 2006, después hubo un segundo intento en el 2010, creo, donde se utilizaron estudios geotécnicos de los túneles de la presa, pero claro, estos estudios daban características de la roca para una cota inferior por la cual se pretendía hacer pasar el túnel, y el túnel colapsó en un intento de construcción usando estos estudios del suelo que no eran adecuados para esa cota. Ahí fue cuando vino, creo, Discovery Channel o National Geographic, que nos mató, hizo un documental, Mendoza, El Camino a la Nada, bueno. Y recién en 2016 se encaró la obra nuevamente y se pudo concretar en otro sector más alejado de la presa. Respecto al Perilago ha pasado lo mismo. Recién ahora se está hablando de concesionar estas áreas cuando eso debería haberse encarado desde un comienzo. La verdad es lamentable porque es un espejo de agua magnífico para el turismo. ¿De quién depende ese Perilago? ¿De la empresa o de la provincia? No, de la provincia. La empresa sí tiene a su cargo todo lo que es el monitoreo del Perilago en cuanto a que no hayan edificaciones clandestinas en la franja de atenuación de crecidas y ese tipo de cosas. Se hace un control cada 6 meses de lo que es el Perilago, pero la concesión de las áreas es de la provincia, no tiene nada que ver la empresa. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Estamos realmente excedidos en nada menos que media hora en el tiempo, pero yo creo que nos queda un espacio, nos hacemos un espacio para darle la palabra, que den su opinión el vicedecano, el ingeniero Ricardo El Chicho, para nosotros Fuentes, y bueno, para la despedida, ya que lo presentó Miguel Tornelo, también me gustaría escucharte. Así que adelante, Ricardo. Sí, bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la exposición. Realmente una obra icónica como esta, muchos de nosotros, quizá la mayoría, no conocíamos el grado de detalle de las cuestiones técnicas de una obra muy importante para Mendoza, así que realmente lo tuyo ha sido muy esclarecedor. Y realmente, bueno, como graduado, es un lujo que un graduado participe en el Ateneo de la Ciencia y ojalá podamos tener muchos graduados nuestros más en el Ateneo, dando exposiciones tan interesantes como esta. Así que bueno, te reitero, muchas gracias y estás invitado al Ateneo en forma permanente. Si bien el Ateneo no es de la facultad, es autónomo, pero seguramente está en la voluntad de todos que sigas participando y integrando otras charlas y haciendo preguntas interesantes y demás. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y me permito, acabo de espiar este trabajo de investigación que les decía respecto a la pregunta que quedó sin contestar de la frecuencia
fundamental de la presa es de alrededor de 2 Hz, ¿sí? O sea, 0,5 segundos del periodo. Bueno, te escuchamos, Miguel. Adelante. No, a ver, destacar el tema en particular nos pareció que era importante cuando Juan Pablo lo propuso para el Ateneo, porque tal cual dijo Ricardo, es un tema que a veces lo vemos como espectadores desde afuera y a veces como turistas. Así que, bueno, también está Graciela y nosotros desde el CRDT estamos sumamente agradecidos que nos hayan invitado y poder mostrar nuestras líneas de trabajo y compartir con ustedes este ámbito que personalmente para mí ya se ha hecho un hábito porque lo disfruto tanto como ustedes. Así que bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, gracias a todos. Dada la gran participación de integrantes del Departamento Civil, tanto como oradores como participantes, en cualquier momento Ateneos Amigos de la Ciencia va a pasar a ser Ateneos Amigos de Civiles. Muchas gracias porque han aportado un montón de temas interesantísimos. Nos van a poner celosos los geólogos, ojo. Claro, y los electrónicos, así que bueno, el año que viene volvemos a un electrónico. El sol sale para todos, el sol sale para todos. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer hablar a muchos al mismo tiempo. Ya tendrán su tiempo los demás, por supuesto. Lo dejo a Raúl Pía para las palabras finales. ¿Me permitís? No, ¿sabés qué? ¿Me permitís, Eduardito? ¿Cómo no? ¿Sabés qué es lo que yo rescato de esto? Lo que yo rescato del Ateneo realmente, que yo disfruto temas de la especialidad de ustedes, disfruto temas como la charla de Borges del viernes pasado, podemos compartir esto que, como han dicho ustedes, aprendemos de cosas que quizás no son nuestra especialidad. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más ricos que tiene este Ateneo. Nada más que así es. Como todo Ateneo es un intercambio, así que todos nos nutrimos mutuamente. Te dejo, Raúl, con las palabras finales. Muchas gracias. Quería continuar un poquito lo que dijo Luis Blanco, porque hay efectos colaterales que nosotros vemos en todo lo que nos ocurre acá. Son muchos para enunciar ahora, pero uno de los efectos colaterales, les cuento que cuando Miguel Tornelo nos presentó todo prolijito, quiénes estaban, los temas, lo que podía hablar cada uno, bueno, especialistas, todos con un doctorado hecho y todo, en otras carreras también dijeron, ¿cómo? Y nosotros no estamos haciendo eso. Y sobre todo en electrónica, que siempre nos apoyaron desde el principio. Entonces, ahora ya se ha generado una especie de contagio muy positivo. Así que, bueno, sigamos adelante, que es bueno para todos, es bueno para nosotros, individualmente, en conjunto, y es bueno para la sociedad en lo que más nos interesa, ¿no? Porque esto es un aporte a la educación. Así que muchas gracias a todos, gracias a Juan Pablo, la UTN y a todos los que hemos dicho. Así que buen fin de semana. Felicidades. Buen fin de semana para todos. Gracias. Muy amable. Y feliz día para sus esposas por el Día de la Madre. Gracias. Ricardo. Igualmente para vos y tu familia. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, a los que quedan les recuerdo que el viernes que viene vamos a tener la charla de neurociencia a cargo de Antonio Álvarez, ¿no? Que va a estar muy bueno.